25 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. ¿Qué nos dice la Dirección de Meteorología? Les decía, mañana fresca, noche fresca también, por lo menos en los próximos días. Datos actuales, 25 grados la temperatura a estas horas, la sensación térmica es la misma, escasamente nublado el cielo, la humedad del 39%, mientras que los vientos son del sector sureste a 28 kilómetros por hora. Para la tarde, ¿qué se aguarda en Asunción y Departamento Central? Entre la temperatura de 25, que es el número que tenemos ahora, a 18. Irá bajando de 25 a 18 en la tarde de hoy. Ya en la noche, de 18 desciende a 15. Y en la madrugada, entre la medianoche y la madrugada de mañana, de 15 a 12, que 12 sería probablemente la mínima para el día de mañana. ¿Qué nos dice el extendido en este pronóstico? A ver, para mañana miércoles, mitad de semana, miércoles santo, les decía, probablemente sea 12 la mínima, una mañana fresca en gran parte de la República, y la máxima como la de hoy de 25 grados. La temperatura que uno tiene a estas horas y con un solcito, muy agradable realmente. Para el día jueves, igual, cielo parcialmente nublado como el de hoy también. Para el jueves, jueves santo también, cielo parcialmente nublado, se habla de una mínima de 12, temperatura fresca, 26 la máxima. Ya el viernes, viernes santo, esto irá levemente en ascenso porque se habla de una mínima de 13 y una máxima de 27. Mientras que para el viernes sigue el aumento también, por lo menos en la máxima, cielo parcialmente nublado, 13 la mínima, 28 grados la máxima para el día sábado. Bueno, siempre muy pendientes también acerca de las monedas que en cierta manera tienen injerencia en nuestra economía actual. Vamos a ver cómo está el dólar, que se mantiene según esta cotización a 6.250 guaraníes a la compra, a la venta a 6.380 guaraníes. También se mantiene el euro en la compra a 6.500 guaraníes, mientras que a la venta a 7.100 guaraníes. El peso argentino a la compra a 77 guaraníes, a la venta a 95 guaraníes. Y el real brasileño a la compra se mantiene a 1.130 guaraníes, mientras que a la venta a 1.300 guaraníes. Bueno, vamos a abordar, quiero adelantarme con estos tres temas que he elegido esta mañana justamente o esta siesta para arrancar, y este tema me preocupa. En realidad, preocupa mucho la salud mental de toda la población ante este encierro, hasta ante esta cuarentena. Hay mucha preocupación al respecto, pero principalmente hay una preocupación de esta gente, profesionales de la salud que necesitan la contención psicológica. La salud mental es una preocupación latente de las autoridades, por lo que busca medidas de contención como la línea gratuita que se habilitó, el 146, para que exclusivamente estos trabajadores de la salud puedan recibir asistencia profesional. Este número es exclusivo para personal de blanco, el 146. Allí van a recibir asistencia profesional ante esta presión de la emergencia sanitaria que cargan ellos sobre sus hombros. Hay mucha gente que está muy preocupada, ansiosa, temerosa de salir sana de la casa, volver contagiada, el entorno, la familia. Bueno, hay un montón de situaciones que hoy vamos a tratar de abordar precisamente con una profesional de la salud mental, a ver de qué manera esto influye en el trabajo, en la persona, y cuál es la asistencia que están dando precisamente desde el sector de la salud mental.
Y esto me alarma porque veía esta mañana muy temprano en vivo y en directo, a pesar de todas las restricciones, la bajada de línea, las recomendaciones, las advertencias sobre multas, sobre cárcel. Fíjense lo que pasaba. Esto no es un día de hace un mes o 2 meses, o el 24 o el 31 de diciembre pasado. No, esto ocurrió hoy, esta mañana. La intensa actividad vehicular que se registraba en la avenida Transchaco, en la zona de Loma Putá. Esto alarmó a la ciudadanía y las autoridades policiales, quienes se encargaron de un intenso control. Aquellos que no contaban con la debida justificación para circular recibieron la recomendación de volver a sus hogares. Pero reiteramos, esto ocurría esta mañana en la zona de Loma Putá y es una situación alarmante, porque estamos hablando de un día donde precisamente la circulación no está prohibida, pero sí está restringida. Y en medio de toda esta lucha contra la pandemia del COVID-19, realmente esto me alegra porque los trabajos están a full, no cesan, no paran. Y esto en un par de días más, en un par de semanas ya va a estar totalmente habilitado. Me refiero a estos centros asistenciales, porque desde el 27 de marzo pasado, fecha en que se inició la construcción de los hospitales de contingencia para el INERAN, se puede apreciar el acelerado avance que se tiene hasta la fecha. El gobierno prevé instalar 200 camas de terapia para eventuales casos de COVID-19. Actualmente el sistema de salud también, paralelamente, busca duplicar el número de camas, esto a nivel nacional, que alcanza unas 740, 50 unidades, pero precisamente la idea es duplicar y juntar también todo lo que tiene IPS, el sector público, como también el privado, ante cualquier situación de emergencia y contingencia. Recién le decía que me alarmaba mucho el tema de, a pesar de las restricciones, la cantidad de gente que circulaba en la Transchaco. Estamos ahí en vivo e indirecto. Evelyn Velázquez está acompañando de cerca este procedimiento, tratar de entender qué es lo que está pasando. Evelyn, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos justamente acompañando este control intenso aquí sobre la avenida Transchaco que se realiza desde tempranas horas. Loma Putá, inmediaciones del túnel Semidey. Estuve conversando aquí con la fiscal Claudia Torres, que está con mucho trabajo, como verán. También agentes policiales, militares que están acompañando. Y esto que me acaba de comentar, compañeros, de último momento, este camión Scania ingresó de la Argentina y tendría que estar de cuarentena y no aquí ingresando ya a Asunción. La fiscal rápidamente está procediendo, digo bien, a hacer las llamadas correspondientes y ya el camión será retenido. Lógicamente nos acercamos, interrumpimos un poquitito el trabajo de los policías, de los representantes del Ministerio Público Fiscal. Buenas tardes, disculpe nuevamente la molestia. Este camión entonces queda varado. No hay ninguna molestia. Sí, tenemos acá una situación que llama mucho la atención. Estamos verificando 2 camiones Scania de gran porte con tarjeta migratoria firmada el 6 de abril de este año. Son 2 ciudadanos argentinos. Automáticamente yo estoy disponiendo la retención, la verificación del camión y vamos a proceder a la indagación correspondiente de la firma y el sello de entrada al país de las personas del Departamento de Migraciones, porque tenemos una cuarentena y un cierre de fronteras a extranjeros. Son camiones encima de gran porte, traen mercaderías, implica mucho riesgo para la salud. Claro, acá lo llamativo también es, fiscal, lo que ya me comentaba, cómo ingresaron, fecha de hoy, entrada, el sello, qué fue lo que pasó en Migraciones también, ¿verdad? Y es incipiente, acabamos de cotejar esto, ¿verdad? De forma inmediata. En realidad fue el 6 de abril, hoy estamos el 8. Y intentaron ahora pasar
respuestas fueron muy evasivas, no saben realmente explicar cuál es el motivo de su entrada al país y vamos a verificar las mercaderías. Claro. Bueno, por otra parte también, fiscal, hablando de este y otros casos, porque desde tempranas horas la fiscal está aquí en el sol, literalmente, acompañando el control de los policías y de los militares. ¿Cuántas personas aproximadamente ya quedaron demoradas aquí por no contar con el permiso de circulación? Con la mayoría de las personas tratamos de conversar en forma amistosa, retornaron, otros no retornaron, una señora sí se resistió y luego tuvo una descompensación. Eso vamos a tratar también ya de mejorar mañana pidiendo apoyo logístico para los personales sanitarios, bomberos que puedan asistirnos. Quedaron en calidad de aprehendidos hasta porque puedan demostrar el origen de las documentaciones que prima facie resultaron dudosas, pero posteriormente fueron liberados. Claro. Ahora esto sí ya de inmediato, porque no podemos cotejar, tenemos que pedir los informes correspondientes al Departamento de Migraciones, a la aduana también, y vamos a solicitar que vengan a verificar las mercaderías que están transportando. Son dos acá estamos viendo camiones Scania de dos carrocerías, claro, importantes, de gran porte, exactamente. Entonces eso es una grave falta. Totalmente. Por otra parte, fiscal, también nos tocó presenciar, ya que estamos acompañándola desde tempranas horas, algunos conductores que mostraron oposición a la hora de mostrar su documento, hasta cierta imprudencia. Si están en regla, ¿por qué no quieren mostrar su documento y su permiso de circulación? Y así mismo, esa es una realidad idiosincrasia paraguaya, de repente, que se enoja cuando estamos cumpliendo nuestras funciones, que es de público conocimiento, hace más de un mes, y cada vez las medidas fueron más rigurosas. Es el comportamiento típico del paraguayo que tenemos que soportar todos los servidores de la sociedad para cumplir nuestra función, ¿verdad? Algunos efectivamente en forma muy hasta agresiva, prepotente, no quieren mostrar, o por el solo hecho de que tenga el logotipo de una marca de cerveza, que no lo voy a decir, y yo le he mandado bajar para verificar si efectivamente estaba llevando lo que estaban manifestando, porque aparentemente existe un tipo de convenio o algo con el Ministerio de Salud y esta empresa de cervecería, que están transportando logística y materiales de aseo e insumos de bioseguridad. Entonces nosotros tenemos que cotejar, tenemos la obligación de verificar si realmente lo que transporta esa empresa que se dedica al rubro de cervecería es o no lo que está llevando, ¿verdad? Porque en el documento figuraba que estaba llevando a tal hospital tales insumos y bueno, como que no condice, ¿verdad? Claro. Bueno, fiscal, muchísimas gracias por su tiempo. Una vez más la seguimos todavía en este procedimiento que continúa y realmente mucho tránsito a estas horas sobre la ruta Transchaco. Si me indican, compañeros, si tenemos tiempo, podemos conversar también con algunos de los conductores, a ver qué alegan, por qué no están en su casa, por qué están circulando, si tienen la constancia. Sí, dale, Evelyn, okay. vamos a escucharlos. Dale, vamos a ver acá un poco con la señora. A ver, están pasando. También representantes del Ministerio Público que están acompañando todo esto. Buen día, disculpe. ¿Ustedes tienen permiso de circulación para saber nada más? Sí tenemos. Excelente. ¿Motivos laborales? Sí, motivos laborales. Ok, vemos también solamente 2 personas en el vehículo, con tapabocas, con guantes. Sí. Muchas gracias. Bueno, y algunos, lógicamente, que realizan las cosas como corresponden. Hay que ser sinceros, no todos están incumpliendo la ley. Ahí vemos al señor que muestra también su tarjeta, su cédula de identidad. Habría que ver la tarjeta personal. Tenemos entendido, no es un motivo para circular libremente, más bien una constancia laboral, hablando de una persona que se dedique a un oficio
servicio que está en la lista de excepciones dispuesta por el gobierno nacional. En ese caso sí. También otro de los puntos muy comentados aquí que estamos desde tempranas horas es, algunos mencionaron, bueno, fuimos a nuestra comisaría jurisdiccional, no nos dieron el permiso de circulación y entonces por eso no tenemos. Pero claro, esto no se da en la comisaría, esto te tiene que dar tu empleador, claro. Vos sabés que, Evelyn, compartir nada más porque no hace poco, perdón, no hace mucho, estaba hablando con la gente de Relaciones Públicas de la policía y me decía, la gente no entiende y están acudiendo masivamente a las comisarías a pedir la autorización para el tránsito. Y no es la policía, al contrario, es la policía la que tiene que velar y cuidar de que eso se esté cumpliendo, que es una disposición del Ejecutivo. O sea, la policía no da ningún tipo de autorización, ni de venia, ni de papelito, nada. Es tu empleador siempre y cuando estés dentro de esas excepciones que bastante se achicó del primer decreto de las instituciones, de las empresas que están dentro de esas excepciones. Caso contrario, tenés que estar en la casa, guardando en cuarentena, estando aislado en estas restricciones. ¿Entendió? Hay una situación medio de confusión por parte de la gente. ¿Entendió? La policía no da ninguna autorización y hay que estar en la casa cumpliendo este proceso que va hasta el fin de semana. Totalmente de acuerdo. Y bueno, seguimos recorriendo por acá. Algo llamativo que encuentro nada más, compañeros, y quiero mostrarles también el tapabocas en el piso. Algo que es tan básico. Y bueno, una pena que al parecer un transeúnte, un conductor por aquí pasó, o quizá un ocupante de un transporte público, y tiró el tapabocas al suelo. A tener también muy en cuenta, mucho cuidado con este punto, porque las recomendaciones hasta son reiterativas, pero al parecer tenemos que seguir haciéndolo. Y me gustaría seguir conversando con más conductores, si me indican y tenemos tiempo. Sí, dale un par más, vamos a ver qué nos dice. Igual la mayoría levanta el cuidado, por favor, ¿sí? Porque es tan complicado el tránsito, la cantidad de gente impresionante. Totalmente, algunos que están con la ventanilla arriba, algunos que vemos que tienen el tapaboca, que son de empresas, otros que bueno, al parecer, buen día, ¿qué tal? Buenas tardes ya, ¿cómo le va, señor? Consulta, ¿tiene su constancia de circulación? Sí, tenemos. ¿Ustedes son de una empresa? Sí, una empresa por parte de la... Ahora me estoy retirando, me voy a mi casa. Ok, sin ninguna persona en el vehículo, entonces también... Solamente yo nomás. Ok, muchas gracias, señor. También destacar, compañeros, que hay algunos que se estuvieron quejando porque esperaron demasiado tiempo en la fila. Hablan de 40 minutos, una hora. Ahora está todo un poquitito más ligero, pero a tempranas horas realmente estaba muy caótico todo. Sí, veíamos justamente. Gracias, Evelyn. Vamos a estar pendientes a este procedimiento por ahí, alguna determinación que toma la Fiscalía con algún que otro conductor o finalmente se convierte en un cuello de botella y todos pasan. Vamos a estar pendientes a lo que pasa ahí en la zona de Loma Putá, esta gente que va hacia Asunción, ¿no? Hacia el microcentro. Exactamente, vamos a seguir por aquí controlando, haciendo notas y bueno, viendo también la medida que toma la policía y las autoridades con respecto a la gente que no cumple. Muchas gracias. A vos también, gracias. Zona de Loma Putá, ya es, a ver, el límite entre Asunción y Mariano Roca Alonso. Esto está pasando ahora, reiteramos, sobre la Traschaco. En instantes, ¿qué pasó en Palacio de Gobierno? Hubo un susto, corridas, intervención del cuerpo médico, incluso del servicio de seguridad también, para asistir a un personal de servicios del Palacio de Gobierno que aparentemente se descompensó. No hay muchos detalles. En instantes vamos a tener justamente el contacto con nuestra compañera Leila Jiménez, que está allá precisamente en el Palacio de Gobierno, para que nos cuente qué pasó, de quién se trata, cuál es el diagnóstico y por qué este movimiento urgente que tuvo el personal de
de servicio y también el personal de blanco que habitualmente está en Palacio de Gobierno. En instantes. Bueno, el fin de semana veíamos un episodio muy confuso en el que el diputado Edgar Ortiz, liberal él, bueno, intentó aparentemente, o lo hizo, atropellar una barrera. Hubo un descargo de su parte, también la versión de los intervinientes. Lo cierto y concreto es que fue muy criticado en las redes sociales y finalmente ante esta situación intervino el Ministerio Público. Ya Lucas Toledo nos va a comentar al respecto qué es lo que pasó y qué determinación tomó la Fiscalía. Lucas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. El saludo para los televidentes también de C9N. Asimismo, el Ministerio Público, la doctora Raquel Bordón Aguayo, imputó al diputado Edgar Ortiz por violar la cuarentena y por resistencia. Dos calificaciones que le da el Ministerio Público a esta imputación que se formuló ayer en horas de la noche. El mismo tuvo un incidente, como bien estaban diciendo, en un bloqueo sanitario que se realizaba sobre Ruta Nacional número 6 el día sábado. Según los intervinientes, el mismo había atropellado incluso la barrera. Sin embargo, ayer hablábamos con el diputado, manifestó que estaba con algunos problemas estomacales, que por esa razón, cuando se le midió la temperatura, le pidió autorización a uno de los voluntarios y luego atropelló, en este caso aceleró y se fue a su casa y luego volvió. Cuando volvió ya video mediante pudimos observar lo que estaba sucediendo, la discusión muy tensa en este caso por parte del diputado con el funcionario, en este caso a quien supuestamente había rozado la parte de la mano cuando aceleró la marcha y se fue para su casa. Obviamente, como bien manifestaron, esta acción por parte del parlamentario fue muy criticada por, en este caso, la ciudadanía a través de las redes sociales. Escuchemos lo que manifestaba la doctora Raquel Bordón acerca de la imputación que se formuló. Sí, el Ministerio Público, en cumplimiento de la disposición de la Fiscal General del Estado, está realizando controles sanitarios específicamente en la ciudad de Encarnación sobre Ruta 1 y Ruta Sexta. Estamos afectados todos los colegas con funcionarios con turnos de 6 y 8 horas respectivamente, y estamos acompañando interinstitucionalmente a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, personal de blanco, bomberos, o sea, todos juntos estamos en ese control sanitario, en salvaguarda de lo que es la salud pública. Ahora, acerca de lo que se había registrado con el diputado Ortiz acá en un bloqueo sanitario, ¿qué fue lo que pasó y la imputación previa, doctora? Sí, el Ministerio Público el día de ayer ha formulado acta de imputación por los hechos ocurridos el sábado a la noche en un control sanitario, de los cuales tomó con Estado Público esos hechos. Entonces ha formulado la imputación pertinente y en atención a las inmunidades y fueros que tiene el parlamentario, se ha solicitado al Juzgado Penal de Garantías la tramitación del desafuero, que conlleva a la remisión de todos los antecedentes a la Cámara de Diputados para su evaluación. Entonces eso lo hemos presentado al juzgado para los trámites pertinentes. ¿Las carátulas de la imputación o la carátula en sí? Las calificaciones preliminares, justamente por resistencia y por violación a la cuarentena sanitaria establecido por el decreto presidencial. Y al respecto mencionar que si bien en una de las excepciones del último decreto, que es el 3512 del 2020, establece autoridades nacionales, departamentales, municipales, pero tiene que ser en el ejercicio
pleno de sus funciones impostergables. Y al hacer un ejemplo comparativo, como lo hacen ustedes los medios de prensa, que justamente también están exceptuados, pero toda vez que estén cumpliendo con su trabajo como lo hacen, que es sumamente importante, porque hacen llegar al instante las noticias a la comunidad para que puedan justamente interiorizarse de todas las restricciones que día a día son mayores, justamente en salvaguarda de lo que es la salud pública. Es un mensaje claro, doctora, para la ciudadanía. Tolerancia cero, así que hay que quedarse en sus casas. Exhortamos, ya que nosotros no podemos quedarnos en casa con nuestras familias y estamos arriesgando nuestra salud, la de nuestras familias. Los que sí pueden quedarse, por favor que lo hagan y que colaboremos entre todos en esta lucha. Es lo que manifestaba la doctora Raquel Bordón Aguayo referente a la imputación que formularon al diputado Edgar Ortiz, los bloqueos sanitarios que continúan en el departamento de Itapúa y la tolerancia cero. Si no tienen la constancia, no salgan de sus casas, y si no hay necesidad, por supuesto, no salga tampoco. Les cuento que ahora mismo se implementó este nuevo bloqueo en Camburetá, acceso a Encarnación. O sea, hay solamente un acceso para unir las ciudades de Camburetá y Encarnación. Las autoridades trabajan arduamente para, en este caso, controlar esta situación en el departamento de Itapúa. Lucas, ¿también hay control en la ruta sexta, la que une Alto Paraná con la zona de Itapúa? Asimismo, compañeros, se está realizando por 24 horas estos bloqueos sanitarios a la altura de Arroyo Pona sobre Ruta Nacional número 6, esta ruta que une Alto Paraná con Itapúa, y también Ruta 1 que une Asunción y Encarnación. Los bloqueos sanitarios son de 24 horas y los voluntarios que trabajan arduamente, por supuesto, para controlar la circulación de vehículos y personas. Les cuento que de igual manera hay mucha circulación, en la fecha se observó mucha circulación aquí en Encarnación de vehículos y personas, al menos en el microcentro. Bueno, no fue simplemente una excepción en el caso de Encarnación, también acá recién compartíamos y lo veías en imágenes también antes de este contacto, cómo está la gente en la zona de Loma Putá, ahí muy cercana ya a Roque Alonso. Lucas, un abrazo, éxitos. Gracias, otro abrazo para ustedes y que tengan una linda tarde. Igualmente, Lucas Toledo, desde la zona de Encarnación. Hacemos una brevísima pausa porque después de ella les voy a comentar qué está pasando en el caso Ronaldinho, que en estos días cumplió un mes en la agrupación especializada, incluso celebró su cumpleaños 40 entre rejas. Bueno, hoy habría novedades porque hay una convocatoria del juzgado que atiende el caso para su abogado defensor y la fiscalía. A ver qué puede determinar la justicia en el caso Ronaldinho. ¿Va a continuar preso? ¿Habrá una libertad? Después de la pausa les contamos. Les comentaba recién qué pasaba en Palacio de Gobierno, una corrida que asustó incluso a los colegas que estaban ahí apostados porque apareció una ambulancia, camilleros, personal de seguridad. Bueno, Leila está allí precisamente en Palacio de Gobierno para que nos cuente si tiene más información al respecto. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, saludo también para los televidentes. Y bueno, estamos aquí con los colegas de otros medios también abordando lo que se pueda anunciar sobre la agenda del presidente de la República y las reuniones que se están llevando a cabo en este momento. En un momento dado, es cierto, como bien estabas mencionando, llamó mucho la atención porque se encendió una alarma prácticamente porque una persona, aparentemente un funcionario aquí de Palacio de Gobierno, se había desvanecido. Solicitaron con urgencia un doctor, subieron incluso hasta
planta alta del palacio donde aparentemente se encontraba esta persona, y en menos de 5 minutos ya lo estaban bajando en camilla prácticamente por esta escalera. Se solicitó incluso la ambulancia de aquí del palacio y fue trasladado rápidamente hasta un centro asistencial. Todavía no sabemos cómo se encuentra ni cuál sería su situación, pero aparentemente tendría un problema de hipertensión. No sabemos si salió consciente o no aquí del palacio, pero estamos aguardando que de repente algún profesional de la salud de aquí de este lugar también nos confirme o nos indique cuál sería la situación de esta persona. Hace cuestión de 15 a 20 minutos aproximadamente se retiraba de aquí la ambulancia del Palacio de Gobierno. Y ahora se está viviendo una calma, digamos, por el momento. Como bien te mencionaba, se está llevando a cabo ya una reunión con el presidente de la República. Está también el ministro de Hacienda, Benigno López, su asesor, el asesor de Asuntos Internacionales, Federico González. También se habla de la presencia del ministro Julio Mazzoleni y también el doctor Sequera, el doctor Portillo, pero esto al menos nosotros no lo podemos confirmar porque no los vimos ingresar por este lado, pero se habla de que habrían ingresado por la parte del costado del palacio. Y lo que se menciona también es que uno de los puntos de esta reunión sería el análisis de si se extiende o no esta cuarentena, que en principio estaba prevista que sea hasta este 12 de abril, pero habrá que ver si es que realmente se dan las condiciones para levantar esta cuarentena, seguramente analizando también todos los aspectos, el aspecto de la salud, el aspecto económico también. Así que estamos aguardando a que se dé esta conferencia de prensa que se viene desarrollando todos los días prácticamente aquí en el Palacio de Gobierno. A ver, Leila, ¿me reiteras quiénes son los que están o quiénes forman parte de este grupo que está con el presidente de la República? Federico González, el asesor Federico González de Asuntos Internacionales, está también el ministro de Hacienda, Benigno López. Me olvidaba también de Rodolfo Friedman, el ministro de Agricultura. Y se habla de que estaría, Mazzoleni, Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Ah, ya. No hay confirmación, pero se sospecha que él también está y que forma parte de este encuentro. Sí, lo que se mencionó es que estaría también él reunido en con el presidente. Como bien te mencionaba, nosotros no lo vimos ingresar, al menos por aquí, por la parte del frente, que es por donde generalmente ingresan los ministros, las personas que se van a reunir con el presidente de la República, pero ya se han dado situaciones también que ingresan por el otro lado, por la parte del costado. Perfecto. Bueno, vamos a ver, probablemente sea de discusión de qué hacer después de este fin de semana, del 12, de hecho. Lo único seguro es que las clases por lo menos no van a retomarse, no se van a reanudar. Ya lo confirmaba el ministro de Educación, lo aseguraba el ministro del Interior también, pero bueno, a ver qué medidas se toma a partir del lunes 13. Leila, muy pendientes a lo que acontezca, ni bien concluya Haya un vocero, vamos a estar en vivo y en directo. Estamos también atentos nosotros a lo que pueda ocurrir aquí, Carlos. Bueno, excelente. Gracias, Leila. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos con más información desde aquí. Los subsidios para los trabajadores informales, les cuento esto muy interesante, tendrán inicio de inscripción este miércoles a partir de mañana, concretamente. Y los pagos se van a realizar recién a partir del 14, que sería la próxima semana, el día martes. El lunes 13, el 12 termina la cuarentena, lunes 13, martes 14. 1.500.000 personas se encuentran como objeto de beneficio para el cese de actividades laborales. Reiteramos, los subsidios para los trabajadores informales, porque se dividen entre informales y están también los formales. En este caso, para los informales se va a comenzar a inscribir, a anotar a partir de mañana miércoles. Los trabajadores informales tendrán la oportunidad de cobrar subsidio de 548.210 guaraníes, monto que representa el 25% del salario mínimo legal vigente, el cual será otorgado hasta en 2 ocasiones, un pago en abril y el segundo en mayo. ¿Quiénes son trabajadores informales para el Estado? Todos aquellos que trabajan por cuenta propia, los trabajadores domésticos y de la agricultura familiar. Los trabajadores dependientes de micro, pequeñas y medianas empresas, en este último grupo,
no deben cotizar a la Seguridad Social. Pueden estar o no inscriptos ante la SED y no deben estar alcanzados por el impuesto a la renta personal. Aquellas personas en cuyas familias se cuente con un integrante del programa de adultos mayores OTE-COPONA solo recibirán el subsidio una vez. Aquellos hogares que tengan 2 o más integrantes dentro de estos programas no podrán acceder al subsidio. El celular de la protección social sería buscar la eficiencia a la hora de hacer los pagos que se hacen en todos los programas sociales que tiene el gobierno, que tiene el Estado, que tratamos de darle más inercia. De acuerdo a las críticas que se tiene con respecto a eso de los organismos multilaterales, es que se gasta mucho en ese sector, sin que sea eficiente el gasto, y damos como noticia alcanzar a más gente cuando realmente el objetivo debería ser sacar a más gente de la pobreza, ¿verdad? Entonces se van a estudiar esos programas de tal manera que sean todos coordinados de manera eficiente y los gastos sean también de manera más efectiva a la hora de destinar recursos tributarios a esos programas. La transferencia de los 548.210 guaraníes del subsidio se pueden hacer vía Banco Nacional de Fomento, compañías de telefonía y el método del pago electrónico. Para estos pagos, la prioridad se dará a todos los que ganan igual o menos que 2.192.839 guaraníes, o sea, un salario mínimo. El fisco tiene una estimación aproximada de entre 1.500.000 a 2 millones de personas que podrían llegar a ser beneficiarios del subsidio. La idea y objetivo propuestos es que se pueda llegar a las 100.000 transferencias diarias. Desde este miércoles, todas las personas objeto de este beneficio podrán acceder a la inscripción para recibir la subvención por el cese de actividades y los pagos serían recién a la vuelta de Semana Santa. Bueno, al arranque de nuestro programa le estaba comentando acerca que un día como hoy, pero hace un mes, el 7 de marzo, se detectaba y se confirmaba el primer caso. Vemos justamente la publicación, antes, si me conseguís, Ana, la publicación hecha por Salud Pública. Fue un sábado, recuerdo, 7 de marzo, cuando hubo una conferencia de prensa y lo veíamos por primera vez ahí al ministro Mazzolini encabezando esta titánica labor que se está realizando en medio de la pandemia, todavía cuando eso no se había declarado la pandemia, y se publicaba esto: Ministerio de Salud, urgente, Paraguay confirma primer caso de COVID-19. Más información será dada a conocer en conferencia de prensa. Y bueno, en esa conferencia de prensa hablaban de un compatriota, un ciudadano paraguayo de un poco más de 30 años, proveniente de Ecuador, que había venido con síntomas. Ecuador ya estaba también con varios casos confirmados. Allí se hace la prueba, se confirma y por ende se da a conocer esta primera publicación. Publicación que todos los días después de las 9 estamos esperando que lo haga el ministro para saber cuál es nuestra situación. Y les cuento que desde aquel día, 7 de marzo, hasta hoy, 7 de abril, se hicieron 2.008 muestras laboratoriales. 2.008 muestras. 1.893 dieron negativo a COVID-19. 115 casos confirmados. 115 casos confirmados hasta hoy acá en Paraguay. De esos casos confirmados, 52 llegaron del exterior y el resto la conexión que tuvo cada caso del exterior con su entorno y algunos que otros que aparecieron sin nexo, que fue lo que más preocupó, porque ese sin nexo significa ya una circulación entre la gente. De esos casos confirmados, 5 fallecieron, 5 personas. El fin de semana se confirmaron los 2 últimos recientes. 6 pacientes están hospitalizados que requirieron una atención especial, algunos de ellos en terapia intensiva, y de esta cantidad, 115 pacientes fueron diagnosticados como recuperados, gente que se comprobó la confirmación de la enfermedad, estuvo en cuarentena, aislada, tratada, medicada, chequeada, y que finalmente, después de un doble testeo,
finalmente se confirma que está sana y recuperada. Son 15 los pacientes. Reitero, 2.008 muestras desde el 7 de marzo, 1.893 dieron negativo, 115 casos confirmados, 52 del exterior, 5 personas fallecieron, 6 están hospitalizados hasta ahora y 15 pacientes lograron recuperarse. Y también vamos a compartir con ustedes este mapa epidemiológico que dio a conocer hoy el Ministerio de Salud para conocer y tener más detalles acerca de cómo estamos en esta jornada. A ver, vamos al mapa anterior. Ahí está, vamos a ver, acá está. Dice, confirmados 115, veníamos recién comentando eso, 5 fallecidos, 15 recuperados. Acá confirmados según grupo etario. Estamos viendo que la mayor cantidad sigue siendo gente joven. Fíjense, de 20 a 24 años, si bajamos un chiqui más, si me permite ver, sí, o subir un poco más, ahí está. De 20 a 24, 19 casos, ¿sí? Hay, acá se suma también, de 0 a 4 años, hay una criatura menor de 4 años, de 5 a 9, 2, de 10 a 14, adolescente, 1, y de 15 a 19 hay 4 pacientes. Decíamos 19 de 20 a 24, de 25 a 29 años hay 10 pacientes, de 30 a 34 otros 10 pacientes, de 35 a 39 12 pacientes, de 40 a 44 años 13 pacientes, de 45 a 49 hay 5 pacientes, de 50 a 54 años, 17 pacientes, que son los dos, entre 50 y 54 y 20 a 24. Después tenemos de 55 a 59, 11 pacientes. De 60 a 64, a partir de acá, la franja etaria más vulnerable. De 60 a 64, 7 pacientes. Y de 65 a 69 años, 3 pacientes. En cuanto a sexo, la distribución entre el total de casos confirmados, la distribución 54,8% masculino y 45,2% femenino. Que casi se mantiene ese porcentaje. Y esto tiene que ver con confirmados en el día de hoy y total la curva desde el día 1, que fue hace exactamente un mes, el 7 del mes pasado, y cómo fue evolucionando. Esta es la curva que hace la enfermedad. Y conste que todavía no estamos en el punto más álgido, que probablemente, según los especialistas, podría ser a finales de este mes o la primera quincena del próximo, en mayo. Bueno, la distribución a nivel país, ¿por qué tanto se insiste con el bloqueo? Porque lo que se pretende es evitar que la enfermedad, el virus, se disemine en el interior. Igual, ya hubo algunos casos. Fíjense de qué manera este mapa va aumentando. Vamos con, a ver, este es el mapa de confirmación, lo que están pintados, ¿eh? Y abajito vamos, ahí está. Asunción tiene 56 casos. Departamento Central, 41 casos. De hecho, ambos, tanto Asunción como Departamento Central, nuclea la mayor cantidad de casos confirmados. En el Alto Paraná ya son 8 casos. Fíjense, Alto Paraná 8. Rápidamente trepó Alto Paraná. Boquerón, 2 casos confirmados desde creo que finales de la semana pasada. Uno inmediatamente ya se confirmó el segundo caso. Caaguazú, 2, fíjense. Cordillera, 2 casos. Ahí está, Cordillera, 2 casos.
Misiones, tenemos 2 casos. Zona de Amambay, un caso. ¿Se acuerdan? Fallecido el señor, sí, que rápidamente lo llevó porque cuando comenzó a sentir los pequeños síntomas, casi asintomáticos, termina yendo e inmediatamente lo derivan a cuidados intensivos, ahí se confirma su fallecimiento. Aparentemente fue contagiado por una persona cercana a su familia que vino desde el exterior. Y el departamento de Itapúa, un caso. Fíjense cómo se está distribuyendo. La idea de esto es frenar, de no diseminar y no aumentar estos casos. Alto Paraná sí, que fue el departamento con mayor avance. Rápidamente se multiplicaron los casos allá. Y reiteramos que Asunción y Departamento Central son las zonas que nuclean la mayor cantidad de casos confirmados en el país. Vamos a más placas, a ver qué más información vamos a compartir. A ver. Bueno, vamos a hacer un recuento de la enfermedad en sí, desde aquel primer caso hasta llegar al nuestro, aquí a nivel regional, a nivel tanto sudamericano como de Paraguay. COVID-19, datos. 1 de diciembre del 2019 se identificó por primera vez en Wuhan, en China. De ahí viene también el nombre de COVID. Coronavirus de diciembre 19 el año. De ahí viene la sigla y el nombre. 7 de marzo, primer positivo de COVID-19 en Paraguay. Les decía, un sábado a la mañana, cuando ya teníamos la sospecha, ya estábamos en ese temor, porque a nivel regional comenzaron a aparecer los casos en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, Centroamérica. Estamos muy temerosos, pendientes al primer caso de Paraguay, y se confirma ese día sábado a la mañana cuando se publicaba a través del Twitter y después la conferencia de prensa del ministro Mazzoleni. 7 de marzo, primer positivo de COVID en Paraguay, un caso que se importó porque fue un connacional que regresaba de Ecuador. El 10 de marzo, Paraguay declara la cuarentena total hasta el 28 de marzo, que se extendió después hasta el fin de semana, hasta el 12 de abril, justamente ante el avance de la situación, porque ellos miraban como primera medida y la más adecuada precisamente la cuarentena y aislar a la gente. A ver, 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara el brote de COVID-19 pandemia global, porque en principio fue una epidemia que afectó a China, afectó a otros países, pero se mantenía con el tema de la epidemia porque no salía de la región, hasta que rápidamente se diseminó por Europa, llegó a América y prácticamente ya todos los continentes tenían un caso positivo. Por ende, la Organización Mundial de la Salud determinó que se convirtió en una pandemia, por lo menos reunían los requisitos. 16 de marzo, Paraguay cierra parcialmente sus fronteras. Yendo un poco más adelante, el 20 de ese mismo mes, primer fallecido en Paraguay, una persona relacionada al sector de la salud. El 23, segundo fallecido en Paraguay. Vamos a avanzar en la fecha. El 24 de marzo se confirma el tercer fallecido. Ese mismo día se decreta el cierre total de sus fronteras. ¿Se acuerdan cuando finalmente Paraguay se aísla literalmente del resto de los países del continente y del mundo también, porque se cerró totalmente para cualquier tipo de ingreso, tanto terrestre como aéreo? El 5 de abril, el ministro anunció 2 fallecidos, uno de Pedro Juan Caballero. Esto tiene que ver con lo que pasó el fin de semana, el caso del señor que aparentemente era asintomático hasta que comienza a tener algunos síntomas leves, va, se interna y rápidamente ya se confirma su fallecimiento. Hasta ahí. Bueno, esto es lo más reciente justamente que tiene que ver con esta enfermedad. Y reiteramos, a estas horas
Nos confirmaba recién nuestra compañera Leila Jiménez en Palacio de Gobierno. El presidente de la República está reunido con su entorno más cercano. Se habla que el propio ministro de Salud, Mazzoleni, está también ahí. Está su vocero de cuestiones internacionales, el ministro embajador González. También se habla del ministro de Agricultura. Se habla del ministro de Hacienda, que ayer ya charló justamente sobre estos proyectos que se están elaborando precisamente para achicar el Estado. Bueno, la idea aparentemente es ver y trazar qué se va a hacer a partir de ahora y qué se puede hacer a partir del lunes 13 próximo, porque hasta el 12 va esta cuarentena total. Vamos a estar muy pendientes a lo que acontezca en Palacio de Gobierno, si algún tipo de novedad, algún tipo de indicio de cuál va a ser la hoja de ruta por parte del Ejecutivo para este trabajo de contención y de lucha contra la pandemia del COVID. Mientras tanto, lo vamos a compartir ahora, los principales títulos. Datos del tiempo a estas horas, reiteramos, jornada bastante agradable, una temperatura muy agradable en Ciudad Capital, 26,4 la temperatura. La sensación térmica es la misma, el cielo está parcialmente nublado, tenemos una humedad del 33%, mientras que soplan vientos del sector sur a 28 kilómetros por hora. Para la tarde, ¿qué nos dice? Vamos a tener una tarde entre 25 a 18 grados, ya en la noche va a bajar de 18 a 15 grados y en horas de la madrugada de 15 a 12. La mínima para mañana, entonces, a la madrugada sería de 12 grados. Bueno, hace instantes les comentaba acerca del caso Ronaldinho. Aparentemente habrá novedades en el transcurso de esta tarde. Ya lo confirmó el juez de la causa. Y bueno, ¿qué podría pasar? Bueno, Aníbal Espínola está en comunicación con nosotros por ahí. Nos ayuda a entender más sobre esta causa. ¿Cómo te va, Aníbal? Buenas tardes. Hola, Carlos. Muy buenas tardes a la audiencia de Canal 9 Noticias. Y a las 15 horas, esta audiencia de revisión de medidas para Ronaldo de Asís Moreira y para su hermano Roberto. Este pedido de revisión, fíjense, se presentó al promediar la mañana, poco antes del mediodía, ya se disponía la apertura de una cuenta en el Banco Nacional de Fomento e inmediatamente ya se le establecía para las 3 de la tarde esta audiencia de revisión de medidas. Probablemente lo que se le estaría aplicando es el arresto domiciliario. Hay que decir que Ronaldinho y su hermano no van a concurrir a tribunales, solamente van a estar en esta audiencia que va a desarrollarse en una de las salas de juicio orales del segundo piso del Poder Judicial. El juez Gustavo Amarilla, los abogados representantes de ambos procesados, como así también el Ministerio Público. Si el magistrado considera factible la aplicación del otorgamiento de la libertad o la aplicación del arresto domiciliario, se va a poner en contacto tanto con Ronaldinho, al igual que con su hermano Roberto, vía internet, vía videollamada WhatsApp, Carlos. Esa es la vía más rápida que se está utilizando, ¿verdad?, para que ambos acepten las condiciones que le vayan a aplicar o le vaya a establecer el magistrado. Lo que son las cosas, el Banco Central el viernes establecía que los bancos no pueden operar. Ayer, de hecho, los bancos no atendieron. Hoy se liberó. Algunos bancos, por disposición del BCP, estuvieron abiertos al público y coincidentemente también esto permitió que rápidamente se habilitara una cuenta en el Banco Nacional de Fomento. Bueno, sí, realmente a mí también me sorprendió cuando
El BCP finalmente determinó la apertura, la atención en ventanilla, como le llaman ellos, de algunos bancos, y precisamente aprovechando esta situación, evidentemente, rápidamente el abogado defensor presentó ante el juzgado esta posibilidad de levantar esta medida restrictiva, que es lo que más pesa sobre Ronaldinho y el hermano. Exactamente, estamos hablando de una fianza real, para ello la apertura de una cuenta, es decir, cash, efectivo, hay que depositar plata en esa cuenta, y por supuesto también se va a ofrecer algún inmueble, para ello tendrá que sí, claro, una caución, y para ello tendrá que presentarse también en las condiciones generales de dominio de este inmueble, y lo más probable también es que el juez, si es que se presenta algún inmueble como garantía, se le va a dar un plazo, suele darse un plazo de 15 días, y si en algunos casos determinados jueces son mucho más generosos, inclusive dan un plazo mucho mayor para que se pueda acreditar en el expediente que es el inmueble ofrecido en garantía como caución, no tiene ningún embargo, por ejemplo, encima. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién pone la plata? Supuestamente es una persona relacionada al mundo del fútbol. Hasta ahí es lo que se sabe, que él sería el fiador, digamos, de Ronaldinho y de su hermano. Incluso recordemos también, antes que comience toda esta situación de la pandemia del COVID, y fue información destacada que el propio Lionel Messi se puso a disposición, incluso ofreció un equipo de abogados y la friolera suma de $4 millones de euros incluso, para, en el caso de que se precise. Fue la información que circuló a nivel internacional. Exactamente, y de nuevo, debido a la circulación de aquella información, esto vuelve a resurgir en estos momentos. Pero evidentemente Ronaldinho tiene el dinero suficiente. Lo que pasa es que su dinero lo tiene en el Brasil y no lo puede, estando él adentro, no lo puede administrar de ninguna manera. Entonces es otra persona la que tiene que, digamos, movilizar el dinero que le permita acogerse, no sé si a la libertad o al arresto domiciliario. Yo creo lo más probable es la segunda opción, el arresto domiciliario. Sí, aparentemente por la lectura que uno le da y por la experiencia que uno tiene en estos casos, aparentemente sería fiable y probable la concesión del arresto domiciliario por parte del juez Gustavo Amarilla. Bueno, que vamos a conocer seguramente después de las 15 horas cuando converse, charle, vea, reciba los documentos y tome su determinación. Exactamente, vale decir, Carlos, hay que estar atentos allí en el tribunal, el segundo piso del Poder Judicial, en una de las salas de juicios orales, y después estar atento también, por ahí se hace pública la comunicación que mantenga el magistrado con ambos procesados, y en este caso con la figura de toda esta historia, Ronaldinho. Aníbal, un abrazo, gracias. Adiós, señor. Hasta luego, Aníbal Espínola, nuestro compañero, sobre este tema que tiene que ver justamente con la probable concesión de medidas alternativas a la prisión a Ronaldinho y su hermano, ambos hoy presos en la agrupación especializada. Hoy hubo una conferencia de prensa hecha por el titular de la entidad binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República. Entre otras cosas, antes de ir a esta charla que tuvo con los medios de prensa, adelantó acerca de la entrega al Hospital San Jorge de instrumentos y equipos hospitalarios por valor de 1.900 millones de guaraníes. También se habló de la entrega de 5 consultorios móviles equipados para cuidados intermedios. Y finalmente lo que interesó realmente y lo que, bueno, fue noticia en estas últimas semanas, también habló que se entregó
2.250 millones de guaraníes correspondientes al descuento salarial de funcionarios de la EBI. Esto decía Duarte Frutos esta mañana. 100 millones de guaraníes. Estuvimos con el ministro de Salud, por indicación del presidente de la República, en el Hospital San Jorge, que es un hospital donde se producen los eventos más complejos de la cardiología, operaciones cardiovasculares, un hospital popular, y estamos invirtiendo para ampliar el hospital y entregamos esta mañana instrumentales por más de 1.900 millones de guaraníes, consistente en herramientas fundamentales para el funcionamiento como ecocardiograma, monitores, control de monitoreo central, camas y otros aparatos. Igualmente, por indicaciones del presidente, entregamos la segunda parte de los consultores móviles. Hoy entregamos al ministro de Salud 2 consultorios móviles. Cada uno de ellos tiene 3 terapias intermedias. Uno de ellos irá limpio y otro va a prestar servicio en Paraguarí. Una vez que podamos comprar los respiradores que no tenemos en el mercado, esas terapias intermedias pasarán a terapias intensivas. Igualmente, entregamos al gobierno la colaboración, la contribución de funcionarias y funcionarios de Yacyretá en cumplimiento del decreto del presidente de la República, 2.250 millones de guaraníes. Agradezco infinitamente a funcionarias y funcionarios de Yacyretá por esta actitud solidaria, porque sabemos que el país está atravesando una situación complicada y necesitamos de la solidaridad, de la cooperación de todos, y más todavía de las personas que están en posiciones más privilegiadas, que ganan buenos salarios, y este es ese momento, y vamos a seguir con esta línea marcada por el presidente de la República, y el próximo mes mínimo 3.000 millones queremos aportar de la contribución de funcionarios y funcionarias de Yacyretá. ¿Alguna pregunta? Sí, director, buen día. ¿No hubo obstáculo alguno de ningún funcionario para esa contribución para el ministro conforme ha solicitado el presidente? Porque hubo inconveniente en Itaipú en principio. Por lo menos no ha habido ninguna expresión de malestar, ninguna amenaza, ninguna medida de fuerza, y me parece que hay plena conciencia de la mayoría de los funcionarios y funcionarias de Yacyretá con respecto a la demanda que hoy la nación nos exige. Colaborar en Yacyretá, en Itaipú, hay gente que gana buenos salarios y que rompen inclusive el estándar salarial en nuestro país, y por lo tanto yo creo que deben contribuir, y ojalá en el Paraguay, y ese es el deseo del presidente de la República, podamos llegar a un régimen salarial menos desigualitario, más equitativo. Primero, esta es una contribución postpago de salario. En Yacyretá se paga generalmente el 25 de cada mes, y esta es una contribución post
pago de salario. A partir del decreto del presidente hemos conversado con todos los sindicatos y además de la contribución que van a seguir haciendo los funcionarios, nosotros hemos llegado a un acuerdo de eliminar el presentismo. Y más todavía en cuarentena, nadie está presente en los trabajos. Y presentismo va a significar 2.000 millones de guaraníes por mes, solo presentismo. Y creo que algunas otras bonificaciones podemos ir eliminando siempre con acuerdo con los representantes de los sectores organizados de la entidad laborales, en la medida que podamos contribuir con la situación, con la emergencia sanitaria en el país. Director, buenos días. Muchos no les gusta hablar de lo que hubiera pasado, sí. En ese sentido, yo le quiero preguntar, ¿qué pasaba si es que no ocurría esta crisis? ¿Cree usted, y como expresidente de la República, que hubiera ocurrido esta iniciativa de hacer una reforma o estos recortes? En las crisis generalmente los actores políticos y sociales tienen conciencia de la necesidad de construir una sociedad más justa. Por eso la crisis es un momento a veces de sufrimiento, pero también la crisis es un momento de oportunidad para construir una sociedad más igualitaria en el sentido del acceso a la salud, a la educación. El igualitarismo nunca vamos a lograr porque eso sería evidentemente una ilusión de que todos tengan igual cantidad de bienes, igual cantidad de salarios. Ese igualitarismo ha llevado a muchos países a la tragedia, ha llevado a los países a procesos dictatoriales. Yo creo que nosotros lo que estamos buscando es un régimen más igualitario, construyendo grandes acuerdos. Pero también los sectores que más privilegios tienen en el país, que tienen altas tasas de ganancia, hoy creo que deben colaborar y veo que lo están haciendo en algunos sectores. Entonces, sin esta crisis no hubiera ocurrido, director. Y esa es la historia contrafáctica. La historia contrafáctica es el relato contra los hechos. Podemos hacer una novela en la historia contrafáctica, pero los hechos están ahí y nosotros estamos avanzando. Obviamente la decisión del presidente es construir un sistema salarial más justo, un sistema impositivo más justo, un sistema educativo más justo, un régimen de propiedad más justo, y todo eso va a depender de la capacidad de los diversos sectores de la sociedad de construir acuerdos para el bienestar general, para el bien común. Doctor, con relación a los recortes de salarios destinados al sector salud y otros recursos desde la binacional, ¿cuánto ya aportó la EBI en este lapso al sistema? ¿Al sistema de salud? Claro, al sistema de salud. Y nosotros estamos invirtiendo, el año pasado invertimos en inversiones, más de 50 millones de dólares. Inversiones son hospitales, terapias, caminos, escuelas, y estamos haciendo una fuerte inversión en salud. Yo les puedo proveer de toda esa información, está en nuestra página web, porque en la decisión del presidente de la República, el gobierno tiene como una preocupación central el desarrollo humano, la vida de nuestro pueblo, y la salud es una parte esencial de los objetivos de nuestro gobierno. Y hacia esa meta estamos hoy transitando, elevando la inversión en la salud, en la educación, aún en tiempo de crisis. Director, políticamente hablando, ¿cuál es la respuesta del Ejecutivo a aquellos líderes de algunos sectores que creen que este no es el momento de abordar
y plantear la reforma integral del Estado? No, yo creo que voy a repetir lo que dije. Los tiempos de crisis, los tiempos de interpelación a la sociedad, porque en los tiempos normales la sociedad no se interpela, no nos interpelamos de cómo funciona nuestra sociedad. Son los tiempos de crisis, los tiempos de dolor, los tiempos de angustia, los que nos interpelan. Y hoy el modo de funcionamiento del Estado, del mercado, del régimen salarial, obviamente nos interpelan y tenemos que avanzar sobre una reforma, porque los recortes de salarios van a ser importantes, pero absolutamente insuficientes para dar soluciones de fondo y estables a los problemas de inequidad social en el país. Nosotros necesitamos un Estado que invierta mucho más en hospitales, necesitamos un Estado que tenga mayor capacidad de responder a situaciones de emergencia, más terapia intensiva. Obviamente necesitamos más escuela, más tecnología, necesitamos invertir en ciencia, en investigación, y necesitamos un Estado mucho más fuerte. Un Estado mucho más fuerte que mejore la calidad del gasto público, pero que también piense en otros tipos de ingresos. Tenemos que tener un pensamiento sistémico, no solamente abordando determinados sectores sociales, sino hay un sistema que necesitamos mejorar, y eso va a requerir de medidas mucho más amplias y no simplemente focalizadas hacia determinados sectores. Es lo que por lo menos yo pienso, ¿verdad? Bueno, hay una información que publica a estas horas la Secretaría de la Función Pública y señala lo siguiente, que se emitió desde esta Secretaría la resolución número 173/2020, por la cual establece el proceso simplificado para otorgar la excepción a la doble remuneración para la contratación temporal del personal de blanco, jubilado, pasado a retiro y o beneficiado por el retiro voluntario para cumplir las funciones necesarias ante la pandemia, conforme a lo que establece la ley número 6.524/2020 y el decreto número 3.506/2020. Reiteramos, de esta manera la función pública permite a través de esta resolución simplificar este complejo sistema de contratación y otorga una excepción en base a esta resolución para la doble remuneración que ya reciben como jubilado o pasados a retiro este personal de blanco, y ahora puede formar parte del equipo de personal médico o personal de enfermería que pueda pasar a formar parte del equipo de contingencia de salud pública, precisamente para dar cumplimiento a este proceso del artículo 6 de la ley 6.254 que declara el estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus, y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras, y el decreto también 3.506/2020, que fue el reglamentario de esta legislación. Reiteramos, de esta manera la función pública va a permitir en forma simplificada y excepcionalmente la doble remuneración para la contratación de personal de blanco.
14:27 en instantes también vamos a hablar qué va a pasar en tribunales desde la próxima semana, porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer una acordada. ¿Qué dice esta acordada? Vamos a comentarles después de la pausa, no se pierdan. A ver, pues hay mucha gente pendiente acerca de las actividades en tribunales. Después de la pausa. ...26 grados la temperatura, 14:30 minutos en la República del Paraguay. Quiero agradecer la comunicación por su tiempo también y la gentileza de siempre al ministro de la Corte Suprema de Justicia, titular de este Poder del Estado, doctor Alberto Martínez Simón, a quien ya agradezco y saludo. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, señor Carlos Troche, y a la teleaudiencia de C9N. Estoy viendo acá la acordada 1373 que va a reglamentar la reanudación de las actividades en el Poder Judicial, doctor. Así es, hoy dictamos la acordada 1373, es una acordada que está supeditada, señor Carlos Troche, a que el gobierno nacional no prolongue el estado de aislamiento comunitario que se decretó. Es una acordada que, si no se prolonga esa situación, entraría en vigencia el próximo lunes 13, después de Semana Santa. Pero como le digo, dictamos esa acordada con esa condición que la situación sanitaria no sea prolongada, la situación sanitaria actual, porque nosotros estamos en contacto con las autoridades sanitarias del Poder Ejecutivo, y si eventualmente hubiera un decreto reglamentario que prolongue la situación que estamos viviendo actualmente, nosotros por supuesto que desde la Corte vamos a suspender la entrada en vigencia de esta acordada, y lo dice claramente el artículo 2 de esta acordada que usted tiene, de la cual usted tiene conocimiento. Sí, exactamente. Dice establecer que la vigencia de la presente acordada será desde el lunes 13 al domingo 14 de junio, con la posibilidad de ampliar o abreviar este periodo conforme con las decisiones del Gobierno Central y las recomendaciones del Ministerio de Salud y Bienestar Social con respecto a la emergencia sanitaria. Igual también acá, leyendo un poquitito, en el caso de que esto entre en vigencia, la acordada me refiero, hay varias restricciones y sistemas de medidas de seguridad sanitaria, doctor. Así mismo, tratamos de prever todas las situaciones que se podrían dar, vinculado, por ejemplo, a las personas que los funcionarios judiciales que van a acceder. Hemos excluido de la presencia física a los funcionarios con más de 60 años, a las mujeres embarazadas, a las madres lactantes, a las personas que tengan enfermedades de base o problemas de discapacidad que puedan afectarles en su salud. Ellos van a hacer trabajo a distancia de sus domicilios. Establecimos un sistema de turnos rotativos de funcionarios, de modo tal a que no haya mucha cantidad de gente dentro de los juzgados, un máximo de 4 personas por secretaría, un máximo de audiencias también por día, sin limitación de audiencias en forma telemática. Con eso queremos incrementar el uso de la tecnología para hacer audiencias sin necesidad de que los abogados, las partes que concurran a los tribunales. Establecimos medidas de seguridad de higienización y desinfección a quienes vayan a entrar al Poder Judicial, el uso obligatorio del tapabocas, la restricción de la cantidad de personas en los ascensores, el uso de una única entrada donde vamos a prever los sistemas de higienización, como le digo, y una única salida, el control muy estricto con respecto al tema de la temperatura de las personas. Es decir, tratamos de cumplir con todas las indicaciones epidemiológicas en este caso para hacer un ambiente seguro, pero le reitero, eso es el artículo que usted leyó en la última parte que omitió leer, justamente dice que en caso que el gobierno prolongue el estado actual, esta acordada no va a entrar a regir, y vamos a seguir nosotros con el Poder Judicial cerrado. Sí, le leo esas últimas 3 partes, quise cortar nada más, pero tiene razón. Dice, en caso que el gobierno nacional decidiera prolongar la restricción de las actividades públicas y privadas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a través del presidente, podrá disponer la suspensión de la entrada en vigencia de esta acordada y la prorrogará, o la prorroga, en este caso, de lo dispuesto en el artículo de la acordada 1363 y 1370. Creo que se cortó la comunicación, ¿verdad? Vamos a tratar de retomar con él para que nos termine de explicar. Reiteramos esta determinación asumida por la Corte Suprema de Justicia con varias restricciones
varias disposiciones que precisamente trata de contribuir y ayudar a la probable diseminación de esta enfermedad, y todo va a depender de lo que finalmente el titular del Ejecutivo pueda decidir conjuntamente con sus asesores de salud, precisamente en el transcurso de esta semana, porque el 12 es la fecha límite de esta restricción total. Vamos a retomar la comunicación. Entre otras cosas, también estoy leyendo aquí, que no mencionó el ministro de la Corte, dice, a ver, por ejemplo, algunas referencias nada más, está prohibido el ingreso de niños y adolescentes menores de edad, a excepción de aquellas situaciones en que la presencia de los mismos sea indispensable para un acto procesal. Esto dice, por ejemplo, en el artículo, 16. También, artículo 17, habla el uso permanente de tapabocas, que será obligatorio para magistrados, funcionarios, auxiliares de justicia, profesionales abogados, usuarios en general y toda persona que acceda y permanezca en los edificios del Poder Judicial y de los registros. Los tapabocas deberán ser proveídos por los propios usuarios. También señalaba él, y lo recuerdo en el artículo 19, el uso de los ascensores, que será restringido hasta el tercer piso de ambas torres, y se establecerá un régimen de paradas por piso específicos de acuerdo a las disposiciones del personal asignado al manejo de los mismos. Dice también en su artículo 20, las direcciones de recursos humanos y de seguridad y asuntos internos realizará el control pertinente del cumplimiento de medidas sanitarias en cada piso, para lo cual podrá pedir la colaboración de funcionarios de otras dependencias administrativas o de apoyo a la gestión jurisdiccional o de la Policía Nacional. Esta acordada, que tiene fecha de hoy, 7 del mes de abril, tiene en realidad, bastante larga realmente, 71 artículos. Y reiteramos, todo esto va a depender de su implementación, de su puesta en vigencia, de su ejecución, de lo que finalmente termine disponiendo el Poder Ejecutivo con relación a esta restricción que tiene el país de las actividades precisamente a nivel del Palacio de Justicia, las actividades administrativas, del comercio en sí, porque hay una lista de excepciones, y si no está tu actividad en esa lista de excepciones, la recomendación es quédate en casa. Reiteramos, ¿lo tenemos nuevamente al ministro? No, bueno, se cortó, aparentemente quedó sin batería. Bueno, lo importante acá, ya confirmó él que probablemente se reanuden las actividades dependiendo de lo que finalmente termine decidiendo el Ejecutivo. Si se levanta esta venia, esta veda, bueno, en forma gradual y con medidas restrictivas y de control sanitario, el Poder Judicial comenzará a trabajar desde el próximo lunes. La información señala unas 7 mujeres y 4 niños con nacionales ingresaron al país provenientes de Brasil. Las compatriotas quedaron sin trabajo debido a la pandemia del COVID-19. Otras compatriotas también esperan entrar a territorio nacional. Ingresaron al país a pie hace 2 días y se instalaron en el albergue provisorio en el predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, ANNP, ubicado en la cabecera del Puente de la Amistad. En total son 11 connacionales, unas 7 mujeres y unos 4 niños. Los mismos retornaron al país justamente por esta situación de problema que ocasiona
esta pandemia y quedaron sin el sustento diario. Una de las mujeres está embarazada, incluso señalan que sufrió una descompensación. Por este motivo fue derivado rápidamente al Hospital Regional de Ciudad del Este. Según manifestaron personal de la base naval, son 8 personas de sexo femenino adulto y 4 menores de edad. En estos momentos hay una de ellas que se encuentra en estado de embarazo. Voy a consultar a un ginecólogo en la 10ª región sanitaria a fin de ver en qué situación se encuentra para poder también ella abordar o permanecer en este lugar. Pero ellos estaban cumpliendo cuarentena aquí en el predio y justamente van a ser derivados para una mayor comodidad, ¿o cómo se da esta situación? Ellos se encontraban no cumpliendo la cuarentena, ellos se encontraban por razones humanitarias, se encontraban en el tinglado de la base de la navegación y puerto, donde anteriormente se encontraban cumpliendo cuarentena otras personas. Y ahora ya una vez que se procede a realizar la migración, van a ingresar al país, ellos van a ser trasladados hasta la ciudad de Luque para cumplir con su cuarentena. Pero ellos habían llegado desde Foz de Iguazú y estaban aislados, podemos decir. Sí, ellos se encontraban en el lugar donde anteriormente se estaban permaneciendo otras personas en cuarentena, ellos permanecían en el lugar por razones humanitarias, todavía no ingresaron al país. Ahora se va a proceder a hacer los trámites de rigor, los trámites sanitarios, y ya una vez que estén en condiciones van a proceder a abordar el buque, lo va a llegar hasta el lugar donde van a guardar la cuarentena. Ya, ellos llegaron, solamente para recordar, ellos llegaron el viernes pasado. Ellos, tengo entendido, ¿verdad?, llegaron en diferentes momentos a la cabecera del puente. Específicamente yo no te sabría decir ahora que ellos se encuentran ya unos cuantos días en el lugar, sí. Y la manera como ellos llegaron ahí, yo no tengo conocimiento. Ellos habían salido también del lado brasileño y ya no pudieron ingresar al vecino país, entonces se quedaron varados. Así mismo, una vez que ellos sobrepasan la aduana del Brasil, tampoco ya pueden reingresar a dicho país, por lo que generalmente quedan en la cabecera del puente. Ya, entonces ellos van a irse ahora a Luque, ahí cumplen la cuarentena. Para solamente específicamente del lugar yo no tengo conocimiento, ya los conductores son los responsables de recibir esa directiva. Nosotros lo que hacemos es el acompañamiento de manera que ellos no puedan descender del vehículo durante el trayecto. Una vez que abordan, entonces hasta el lugar donde van a guardar la cuarentena, ellos van a permanecer dentro del ómnibus. Bueno, continuamos con las barreras sanitarias, ¿verdad?, con el apoyo de la Fiscalía, la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Encarnación. Hoy día estamos en el kilómetro 20 de San Luis del Paraná y en el acceso por Arroyo Poná de la Ruta 6. Entonces en los dos lugares se tiene un protocolo sanitario de preguntas y de control de temperatura para poder determinar de dónde viene el paciente, a qué viene, porque como sabrás tienen que estar bien justificados los viajes que estamos realizando en este momento. Hay muchas personas que han tenido que volver de donde ha venido, aproximadamente entre 150 y 200 personas han tenido que dar la vuelta en este tiempo. Entonces estamos con los cuidados, si bien tenemos ya un caso positivo, ¿verdad?, seguimos trabajando, seguimos reforzando nuestro bloqueo sanitario como para poder pasar bien estos días. Sabemos que son días tradicionalmente festivos, ¿verdad?, en donde las familias se reúnen. El ambiente, el tiempo ha cambiado. Esta pandemia no nos permite hacer lo tradicional, pero que eso no nos saque tampoco esas ganas de volvernos a encontrar. Porque si somos imprudentes hoy día, podemos estar lamentando y llorando la pérdida de familiares y amigos próximamente. Bueno, esto hablaba acerca de los cuidados que hay que tener, principalmente en cuidado dirigido para los de Itapúa, porque es el director regional del hospital allí en el sur del país, ante el primer caso confirmado, recuerdan ustedes,
en la zona de Itapúa. Bueno, las advertencias que obviamente también sirven para todo el país. Hablando de advertencias y sugerencias, quiero compartir con ustedes este tuit que publicó hace minutos nada más el ministro Mazzoleni y dice: ante situación actual de COVID-19 en el país, recomiendo uso de mascarillas de tela a quienes concurran a lugares cerrados como transporte público, supermercados, bancos, etc. Las mascarillas de tela son lavables y permiten una protección razonable con el uso correcto. Reiteramos, esto está publicado en su cuenta de Twitter el ministro de Salud. Ante situación actual del COVID-19 en el país, recomiendo uso de mascarillas de tela a quienes concurran a lugares cerrados como transporte público, supermercados, bancos, etc. Las mascarillas de tela son lavables y permiten una protección razonable con el uso correcto. @Ministerio de Salud Pública PY. Hacemos una breve pausa, gente, ya en la recta final, 14 minutitos para las 15 en la República del Paraguay. Ya volvemos. Bueno, vamos a compartir esto, nos acaba de llegar, tiene que ver con una decisión asumida por la intendenta de Puerto Antequera, que decidió cerrar totalmente los cementerios. Acá dice ordenanza número 8, por la cual la Intendencia Municipal de Antequera ordena clausurar temporalmente el ingreso al cementerio de Antequera desde el día miércoles 8, desde mañana, 8 de abril, hasta el domingo 12 de abril del corriente año para evitar, dice en esta ordenanza, la aglomeración de las personas en virtud del decreto presidencial 3512/20. Reiteramos, se clausura, si podemos subir un poco más la parte resolutiva, clausurar totalmente el ingreso al cementerio de Antequera. Esto se determinó, reiteramos, en la fecha de hoy, determinación asumida por la Intendencia de la Municipalidad de Puerto Antequera. Mucho se habló en estos días acerca de la situación compleja, por cierto, de la salud mental de la población ante esta pandemia. Pero ¿qué pasa con el personal de blanco, que es la gente que está en la trinchera, tratando con pacientes confirmados, con horas largas de guardia que se replican en otras instituciones? Bueno, hay una línea habilitada precisamente, la línea 146 de salud mental, para atender este tipo de casos cuando un personal de blanco, me refiero a médicos, enfermeras, sienten la necesidad de desahogarse, de compartir y de recibir una contención profesional ante esta situación. Muchos de ellos dicen, salen de la casa sanos sin saber si van a regresar o no contagiados, contagiar a la familia, la presión, el aislamiento, el encierro. Bueno, al respecto, reiteramos, habilitó esta línea única y exclusivamente para el personal de blanco y la atención de su salud mental. Y ante la necesidad de atención psicológica a toda la población y en especial a los trabajadores de la salud, se habilitó una línea gratuita, el 146 de salud mental. Las atenciones vía telefónica funcionarán las 24 horas de lunes a lunes. Una contención psicológica, porque sabemos que el trabajo que están realizando en este momento es de mucha presión, de mucha responsabilidad, y que como seres humanos necesitan un hombro, un apoyo, una persona con quien poder conversar sobre todo lo que les está pasando. Tratando de dar un poquitito más de fuerza a todo lo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
coordinación de nuestro ministro, el doctor Julio Mazzoleni, y también agradeciendo el apoyo incondicional que siempre nos da el despacho de la primera dama para dar un poquitito de contención psicológica a todo el personal sanitario que está en la primera línea dando una atención a los pacientes que están con el COVID-19. Importante recordar que los médicos, las enfermeras, los trabajadores de ambulancia, los camilleros, los que están limpiando los hospitales, todo el staff de personal en este momento también son seres humanos. Entonces, como seres humanos tenemos el derecho y tenemos el límite y podemos sentir ansiedad, sentimos temor, nos sentimos rebasados muchas veces, y por eso es tan importante que pueda haber y que exista este apoyo que está encabezado por la Oficina de la Primera Dama y las instituciones que estamos apoyando. Hay muchas incertidumbres que tienen que ser manejadas, gestionadas, y es realmente complicado hacerlo. Yo saludo esta medida, ¿verdad? Esta iniciativa con enorme beneplácito, porque además complementa, por un lado, el Ministerio de Salud con su sistema de llamadas, está enfocado en la contención mental también, de salud mental de la población en general, pero esto nos da la posibilidad de poder contener a nuestra propia gente, la gente que está en las trincheras, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el sector de trabajadores de la salud es uno de los más golpeados por esta pandemia y necesitan evidentemente de una atención especial, el servicio es completamente gratuito tanto para llamadas desde línea baja y celulares. Segunditos faltan para las 15 en la República del Paraguay, 25 grados la temperatura a estas horas, ya en la recta final, como siempre agradeciendo su sintonía y su preferencia, y mucha información todavía para compartir con ustedes en C9N. Ya están los compañeros preparados también para darle continuidad a esta tarea informativa. Bueno, quiero apelar rápidamente nuevamente porque no se la encuentra todavía a esta niña adolescente, Blanca Soledad Branco Cardoso, quien salió de su residencia en la zona de Coronel Martínez, del departamento del Guairá. Es una joven que, reiteramos, está desaparecida y se aguarda cualquier comunicación que se tenga, puede denunciar a la comisaría más cercana. Muchas gracias, buenas tardes, hasta mañana.